El descubrimiento increíble y transformador del amor divino en la carta a los romanos. En el tercer año de Joacim, mientras la bruma de la historia se cernía sobre Jerusalén, el eco de la palabra de Dios reverberaba en cada rincón del vasto imperio romano. En el centro de esta narrativa divina se encontraba Pablo, un fariseo ferviente, también conocido como Saulo, quien había caminado por los caminos del legalismo y la persecución de los seguidores de Cristo. Era el año 57 de Cristo. Y Roma pulsaba con la diversidad cultural de judíos y gentiles, sus corazones anhelando conocer la esencia de la gracia que acerca al hombre a Dios. Mientras Pablo avanzaba lentamente por los mercados vibrantes, la mezcla de aromas de especias y el bullicio de la gente lo rodeaban. Había un murmullo en el aire. Las voces de los primeros cristianos se levantaban con temor y esperanza. ¿Cómo podemos ser aceptos ante Dios?, se preguntaban, buscando en los trozos de la ley la respuesta a sus dudas. Pablo, ahora un defensor del amor divino, reflexionaba sobre su dilema interno, recordando las palabras de Salmo 51 sobre la desesperación por ser justificado ante Dios. Su corazón, aún marcado por su pasado, clamaba, «Lo que hago, no lo entiendo». Romanos 7:15. En su camino hacia la sinagoga, se encontró con un grupo de creyentes, un reflejo de la nueva comunidad que se estaba formando. Judíos y gentiles, con miradas llenas de anhelo, compartían sus experiencias y plegarias. Sin embargo, la tensión era palpable. Las diferencias doctrinales surgían como montañas entre ellos, haciendo tambalear la unidad que tanto deseaban. Fue entonces cuando se levantó Pablo, su voz resonando con autoridad. La justificación no proviene de las obras de la ley, sino que es un don divino que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Romanos 3, 23, 24. La multitud, en un principio receptiva, comenzó a murmurar entre sí. ¿Cómo puede un gentil ser igualmente acepto ante Dios sin las obras de la ley?, preguntó un judío ortodoxo, la incredulidad brillando en sus ojos. Pablo sintió el peso de su historia, y en ese momento su propia lucha resurgió, pero con determinación respondió, «No hay condenación para los que están en Cristo Jesús». Romanos 8:1. Un silencio reverente llenó el lugar, y por un instante el amor divino que él proclamaba parecía tocar a cada corazón presente. «Oh Señor», pensó Pablo, sintiendo que había sido equipado con una verdad que cambiaba la vida. El amor de Dios no discriminaba, y esa revelación iluminaba el oscuro panorama de sus dudas. Judíos y gentiles estaban llamados a ser herederos del mismo pacto de salvación. Romanos 8:17. Mientras el día se desvanecía y el cielo se tiñó de oro, su vulnerabilidad se hizo evidente. La lucha contra el pecado seguía. Sin embargo, el Espíritu le dio aliento y un renovado propósito. La próxima carta que escribiría sería un clamor para que todos comprendieran que nada podía separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El día había sido un reflejo de un nuevo amanecer,
Pero el conflicto permanecía latente. ¿Podrían judíos y gentiles ver que el amor triunfa sobre la ley, creando una nueva humanidad? Este relato solo comenzaba a desvelar el misterio del plan de Dios, el cual se manifestaría de formas inesperadas y sorprendentes, y en su corazón, Pablo sabía que la historia apenas comenzaba. La luna se alzaba en el firmamento, derramando su luz suave sobre las calles de Roma, y la ciudad parecía contener la respiración a la espera de lo que vendría. El corazón de Pablo latía con una determinación renovada, mientras se preparaba para escribir una carta que, sin saberlo, marcaría el curso de la historia. Con una pluma en mano, comenzó a trazarse la revelación del amor de Dios que había descubierto. Un amor que no sólo trascendía las normas humanas, sino que desafiaba la misma concepción de la justicia. ¡Oh, profundidad de las riquezas!, exclamó en su interior Romanos 11:33. Su mente viajaba entre las promesas de antaño, las voces de los profetas y el descenso redentor de Cristo. De repente, su espíritu se vio inundado por la verdad de que tanto judíos como gentiles eran parte de un mismo plan divino, el cual desmantelaba los estigmas que habían separado a estas comunidades. Mientras escribía, recordó la tempestad de Mar Rojo y cómo Dios había hecho un camino donde no lo había. Con el mismo aplomo que tuvo Moisés, Pablo se sintió empoderado por la certeza de que Dios había hecho un nuevo camino a través de la sangre de Cristo. Su pluma danzaba sobre el papiro, revelando palabras de gracia. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, despojando la idea de que unos eran mayores que otros ante el altar de la redención. Fue en ese momento de claridad que comprendió el verdadero significado del don de la gracia. La ley había sido una guía, pero el amor de Dios era el cumplimiento de esa guía. La fe se erguía como el puente que unía a todos y cada uno, sin distinción entre etnias o trasfondos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Escribiría Pablo con un fervor que emergía desde lo más hondo de su ser. Sin embargo, la sombra de la resistencia se cernía sobre su mente. Sabía que muchos jamás aceptarían la simplicidad de esta verdad. Las murallas del orgullo y el miedo eran altísimas. Cada letra que plasmaba en el papiro no solo era una declaración de amor, sino también un desafío. Lo que había presenciado en las sinagogas, la incredulidad en los rostros de aquellos que aún anhelaban ver la salvación a través del cumplimiento de la ley, lo llenaba de una tristeza solitaria. Pablo cerró los ojos y elevó una plegaria ardiente. Señor, otorga a tu pueblo ojos para ver y corazones abiertos para recibir el regalo que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Entonces sintió una chispa de esperanza. Podía ver que el amor redentor de Dios sería revelado a través de su sufrimiento. En ese instante, el Espíritu le recordó las palabras de Isaías. Por su llaga somos curados. Isaías 53:5. Con cada transición en la Escritura, el llamado se hacía más claro. Llevar luz a los perdidos y esperanza a los quebrantados. El eco de su propio testimonio resonó en su mente, recordándole que nadie está fuera del alcance del amor transformador de Dios. Así, su carta cobraría vida y su voz, aunque distante, se levantaría en defensa de la verdad. Y mientras el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, Pablo concluyó su carta, sintiendo la urgencia que se desbordaba de su corazón. Él sabía que un nuevo capítulo estaba por abrirse no solo para él, sino para toda la humanidad. Un futuro donde la adoración no estaría atada a templos o rituales, sino que florecería en la libertad del amor de Dios.
Pero lo que no sabían aún los creyentes es que el regalo divino de la salvación estaba a punto de desatar su máxima revelación en el momento más inesperado. Pablo sintió un renacer en su espíritu mientras cerró el último renglón de su epístola. El amanecer había avanzado sobre las azoteas de Roma, tiñendo la ciudad con un oro que resplandecía como promesa cumplida. La carta estaba lista para ser enviada, pero su corazón latía con la anticipación de lo que aún no había sido revelado. Su mente flotaba entre la plenitud del mensaje y la incertidumbre de cómo sería recibido. Así comenzó a meditar en la vida de los creyentes que en su inocencia podrían enfrentarse a una verdad que alteraría el tejido mismo de su fe. Esa revelación fue interrumpida por la llegada de uno de sus discípulos, Timoteo. El joven, con el rostro iluminado de un fervor juvenil, había recibido una carta de los Efesios poco después de su propia despedida en una de sus misiones anteriores. Las palabras del joven estaban cargadas de ansias por comprender la misma gracia que Pablo había proclamado. Padre, hay persecución en nuestra tierra. Muchos de nuestros hermanos temen por su vida al proclamar el Evangelio. Pero, ¿es esto lo que esperabas cuando prometiste a Israel la redención? Pablo, sintiendo el peso de la preocupación de Timoteo, recordó las llamadas de los profetas, y en particular los ecos de Isaías. Así como la lluvia desciende y hace que la tierra florezca, así será mi palabra, recordó Pablo, Isaías 55, 10, 11. La certeza de que el propósito divino no se detendría ante el temor o la persecución reafirmó su fe. La angustia es parte de la historia de la redención. Recuerda las palabras de nuestro Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 pronunció con firmeza. En ese momento, Pablo comprendió que sus cartas no solo serían palabras desde un lugar lejano, sino un testimonio vivo en las manos de quienes lo leerían. Cada página llevaría la carga de su espíritu y la intervención de Dios en cada rincón de sus corazones. La carta a los romanos, escrita desde la prisión, revelaría su propio sufrimiento como la esencia de la esperanza divina. Los dos hombres se tomaron de las manos mientras Pablo oraba, implorando al Espíritu Santo que llenara de entendimiento los corazones de los que llegaría el mensaje. Es en la adversidad donde brillará la luz más intensa de Cristo, susurró. La verdad del sacrificio resonaba como un eco en su ser. Mientras Timoteo salía de la habitación, Pablo sintió que un nuevo velo se levantaba en su alma. La revelación que aguardaba al otro lado de su sufrimiento no estaba limitada a su propia experiencia. Era un inevitable despliegue del amor de Dios que abarcaba generaciones. En ese instante comprendió que la historia divina del Israel antiguo no se cerraba, sino que se entrelazaba con la vida de cada gentil que reconociera a Cristo como su Salvador. Y he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, pensó mientras lucía un brillo esperanzador en su mirada, y su corazón palpitaba con cada golpe de fe que ahora resonaba profundamente. Todo parecía un catalizador divino que, en las manos de Dios, formaría un nuevo orden de adoración. Con este nuevo entendimiento, Pablo se dispuso a añadir una postdata a su carta, un recordatorio poderoso. Acordaos de que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Un testamento tangible de su creencia de que aún en el sufrimiento hay un propósito. Fue en ese mismo momento que sintió la inminente llegada de los mensajeros de Dios. Algo estaba a punto de romper las cadenas de su prisión, no solo para él, sino para todos los que ansían el mensaje en lo profundo de su ser. Y así,
Mientras cada día más cultos emergían entre las sombras de Roma, la restauración divina e inexplicable del desgarrado Israel comenzaba a encontrarse en la plenitud de los gentiles. Pronto, el misterio de la gracia será desatado en la vida de aquellos que la buscarán con un corazón sincero, pensó, y al mismo tiempo un escalofrío de anticipación recorrió su espalda, pues aún había más por revelarse en el plan soberano de Dios. Mientras el eco de las palabras de Pablo se desvanecía en la habitación, un profundo silencio lo envolvió. La certeza del plan de Dios palpitaba en su corazón, como un fuego que no se podía extinguir. Las cadenas en su cuerpo eran un recordatorio constante de su misión, y cada día que pasaba estaba más convencido de que su sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, sería el medio para revelar la inefable gracia del Altísimo. La prisión se tornó un lugar de adoración. En medio de sus circunstancias, Pablo comenzó a escribir ardientemente sobre la necesidad de la justificación por la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, escribía, mientras las palabras fluían como agua viva. Romanos 3:21. En su mente, las visiones del pueblo de Dios se entrelazaban con la revelación del Mesías. Había un propósito divino que abarcaba no solo a los judíos, sino a todos los que creyeran. Al caer la tarde, un grupo de creyentes se reunió en torno a la celda, trayendo consigo la fragancia de la esperanza. Ellos eran parte de aquellos que, a pesar de las adversidades, continuaban proclamando la palabra de Dios. Aunque la persecución había buscado hacerlos callar, ellos tenían el ardor en sus corazones que testificaba de la verdad viviente. Pablo, las conversiones están aumentando, dijo uno de los hombres, con una mirada que brillaba con el fuego de la fe. La gente está encontrando la paz en Cristo y muchos están dispuestos a enfrentar la ira del imperio por el mensaje que les has enseñado. El apóstol sintió que la esencia del propósito divino palpitaba en su ser. He aquí, habéis sido llamados no solo a creer en Cristo, sino también a padecer por Él, respondió. Filipenses 1:29. Sus propias palabras resonaban con la verdad profunda de la Escritura, mientras cada uno de ellos se sentía motivado a abrazar la cruz, incluso en medio de la oscuridad. Pablo continuó escribiendo, discipulando a los presentes, enseñando sobre la vida en el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, dejó caer en la atmósfera sagrada. Había en él un anhelo divino de que comprendieran la transformación que la fe en Cristo podía engendrar. Sus palabras devinieron en una corriente inagotable de aliento y guía, nutriendo cada corazón hambriento. Mientras la noche caía, un nuevo destello de comprensión iluminó su mente. En su cautiverio, las cadenas que parecían limitarlo estaban en verdad abriendo caminos a lo nuevo. Postrados en debilidad, somos fuertes en Cristo, reflexionó en voz alta. Para él, cada estrella brillando en el cielo era un recordatorio del legado de la fidelidad divina que nunca está sujeta al tiempo o circunstancias. En su corazón, Pablo podía escuchar los ecos de una revelación aún mayor. Las promesas de Dios estaban lejos de quedar incompletas, y la historia de salvación estaba en pleno desarrollo. El sacrificio de Cristo, el llamado del gentil y el finalmente cumplimiento de las profecías sobre Israel se entrelazaban en un tapiz de gracia que alcanzaba aún a los que estaban perdidos. De repente, en medio de su reflexión, Pablo se sintió impulsado a escribir un mensaje que aún no había fluyendo en su mente. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5:3-4.
Era un mensaje para todos los que sufrían, una promesa de que incluso las pruebas más duras tenían un propósito divino. El brillo de la mañana iluminó la habitación mientras él concluía su escrito. El Espíritu de Dios lo llenaba y cada palabra escrita era un destello de luz en las tinieblas. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sentía que algo aún estaba por descubrirse. Un misterio permanecía, una revelación que iba más allá de la redención inmediata que todos podían alcanzar, un hilo que ataba todo en un mismo propósito. ¿Qué será esto que está por revelarse?, pensaba, sintiendo que la historia aún no estaba completa. La plenitud de la gracia de Dios se acercaba, vibrante y expectante. Era solo el inicio, y tan pronto como las cartas cruzaran los mares, el poder del Evangelio actuaría en maneras que ni siquiera él podría imaginar. La soberanía de Dios estaba en el hilo conductor de todo lo que había de venir. Mientras el sol comenzaba a alzarse en el horizonte, la luz dorada atravesaba las pequeñas rendijas de la celda, iluminando el rostro de Pablo, quien había pasado la noche en el fervoroso acto de escribir. La tinta provenía no solo de su pluma, sino de su corazón, colmado de gratitud y amor por el pueblo que anhelaba ver levantado. Las cartas debían llevar consigo un mensaje poderoso, un eco de la verdad que nunca podría ser encadenado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dictó con un fervor penetrante, Romanos 1:16, sintiendo el peso profundo de cada palabra. La realidad del amor divino se manifestaba no solo en el mensaje de salvación, sino en el vínculo que se estaba forjando entre los creyentes, tanto en su cercanía como en los confines del imperio. Al otro lado de las rejas, la comunidad de creyentes permanecía expectante, absorbiendo cada palabra que salía de la prisión. La llama de la fe ardía intensamente, y los nuevos conversos se alimentaban de la esperanza renacida en sus corazones. Pablo, las cartas que has escrito están comenzando a circular. Muchos han llegado a creer, dijo una mujer con lágrimas de gozo en sus ojos. Es un obrar del Espíritu, y las cadenas que llevas no pueden detener la obra de Dios. Pablo sonrió ante la confirmación de que el plan divino aún se ejecutaba. Su sufrimiento no era en vano. Con cada aflicción, los corazones eran transformados, y Jesús, el Mesías, era glorificado. Más bienaventurados son los que padecen por causa de la justicia, murmuró. Sintiendo el eco de las palabras, volvía a resonar en su espíritu. Mateo 5:10. Con gratitud llevó sus ojos al cielo, agradeciendo al Altísimo por los que perseveraban en la fe a pesar de los peligros. Mientras la comunidad compartía historias de cómo el Maestro había tocado sus vidas, Pablo sintió la urgencia de hablarles de algo más profundo. Hermanos, si tan solo supierais la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Cada corazón presente parecía latir con un sentido renovado de propósito y anhelo por el don de la gracia que como un río fluía libre a través de ellos. Esa revelación de Cristo, como el Cordero de Dios, resonaba en toda la habitación. Era un himno de salvación que unía el antiguo pacto con la nueva promesa que se cumplía en su presencia. Sin embargo, una sombra de inquietud atravesó el corazón de Pablo. Sabía que no todos comprenderían ni aceptarían este mensaje. La confrontación del amor divino con la ley de Moisés traería divisiones entre su propio pueblo. Mientras los hermanos entonaban un canto de adoración, una presencia palpable de temor reverente llenó la habitación. La brisa del Espíritu soplaba con fuerza, trayendo consigo la promesa de que lo que estaba por venir sería grande. Pablo, sintiendo un impulso divino, se dirigió a ellos.
No olvidemos que Dios usa las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes y las cosas necias para confundir a los sabios. Dijo con firmeza, 1 Corintios 1:27. Ya no solo escribía por la revelación de Cristo, sino que el contexto de la creación misma, de la historia y de la redención divina se estaba entrelazando ante sus ojos. Recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. El eco de sus palabras acentuaba la urgencia del momento. A medida que concluía, una sensación ineludible invadió su ser. La idea de que había algo más grande, algo que traspasaba su entendimiento humano y que se manifestaría a través de los siglos, lo invadió con un asombro reverente. Fue en ese momento de profunda conexión con lo divino que la certeza de la voluntad de Dios hizo eco en su corazón. El misterio que está por ser revelado aún no ha sido visto. Cada mirada, cada susurro en la sala era testigo de que la historia de la redención avanzaba hacia un desenlace glorioso que sólo el cielo comprendería plenamente. Las manos del Creador estaban orquestando una sinfonía de gracia que aún debía ser desentrañada. ¿Qué más tendrá que revelarse en el cumplimiento de su pacto?, se preguntó, sintiendo que el misterio del amor divino estaba por manifestarse en gran medida. Mientras la comunidad de creyentes continuaba en ferviente adoración, un silencio sobrecogedor se apoderó del ambiente. Los ecos de las alabanzas parecían resonar entre las paredes de la celda, como si las mismas piedras estuvieran respondiendo al clamor de aquellos que buscaban a Dios. Pablo, sintiendo la tensión del momento, se adentró en el corazón de su mensaje. «Escuchad, amados hermanos», comenzó, su voz firme y clara. «La carta que he escrito a los romanos no es solo un mensaje para ellos, sino una revelación de la gloria de Dios que se manifiesta en toda la creación. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Romanos 3:22-23. Hablaba con ardor, un espíritu de júbilo y urgencia informando cada palabra, mientras la verdad del Evangelio se desbordaba de su ser. Los rostros de quienes lo escuchaban se iluminaban a medida que comprendían la profundidad del mensaje divino. Con todo, la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, pues su gracia es abundante y su amor sobrepasa todo entendimiento. Mateo 20:16, Filipenses 4:7. Pablo sintió el poder del Espíritu Santo intercediendo en cada corazón, y su confianza se cimentó en la promesa de que el amor del Señor trascendería todas las barreras. Pero en el núcleo de su ser un nuevo temor emergió. Este mensaje de redención no sería recibido por todos. Había quienes verían con desdén lo que él proclamaba. Hermanos, estad alerta, porque habrá quienes se opongan a la verdad. Así como sus corazones se endurecen, la luz de Cristo puede parecerles como un tropiezo. Romanos 9:32. Las palabras salieron de su boca con gravitas, porque sabía que la historia de Israel, marcada con el amor de Dios, también llevaba consigo el peso de la incredulidad. De repente, ante la multitud, una figura familiar apareció en la entrada, el rostro pálido de un joven llamado Timoteo. Su mirada estaba llena de ansiedad y asombro, y cuando sus ojos encontraron los de Pablo, el mensajero de la fe sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Maestro, han llegado noticias inquietantes desde Roma», dijo el joven apresuradamente. «Algunos de los líderes de la sinagoga han declarado que buscarán detener la circulación de tu carta. Temen que el mensaje de la gracia pisotee los cimientos de la ley». Los corazones de los presentes palpitaban con inquietud.
¿Acaso mi súplica nunca ha sido por abolir la ley? Replicó Pablo, su voz elevada por el fervor. Al contrario, como está escrito, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Mateo 5:17. La verdad pura de su mensaje se expandía, presionando sobre la esencia misma de la tradición judía y revelando la grandeza del propósito de Dios. Sin embargo, el peso de la oposición comenzaba a hacerse palpable. Mi amado Timoteo, avanza valientemente en la fe que te ha sido impartida. No permitas que la duda entre en tu corazón, dijo Pablo, sintiendo la necesidad de infundir valor en el joven. Esto es solo el comienzo, porque la creación misma también será libertada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Mientras el susurro de esperanza llenaba la habitación, un desafío se presentó entre ellos. El amor de Dios estaba por transformarse no solo en palabras, sino en actos que llevarían a la comunidad a una nueva realidad. Al mirar al cielo, Pablo sintió la urgencia del tiempo que se avecinaba, la certeza de que el misterio de la redención estaba a punto de revelarse en una forma que el mundo jamás podría haber imaginado. ¿Qué más habrá que mostrar a los pueblos?, se preguntó, el eco del divino propósito retumbando en su mente. La plenitud del tiempo se acercaba. Un amor divino se desplegaría aún más adelante. La atmósfera vibrante de anticipación resonaba en cada corazón, pues el velo estaba a punto de rasgarse y el misterio se manifestaría en una gloria nueva y maravillosa. Mientras la comunidad permanecía en ese silencio reverente, el ambiente parecía cargado de una expectativa palpable. Pablo, sintiendo la presión del momento, sabía que la verdad que compartía era un filo cortante, capaz de dividir hasta lo más íntimo del alma. Con la mirada firme, se dirigió a todos. El amor de Dios no se contiene en las cartas, sino que se manifiesta en el día a día de los corazones que lo acogen, proclamó. Timoteo, aun con el espíritu agitado tras su mensaje, se movía entre los hermanos, buscando consuelo y fortaleza. ¿Cómo podemos enfrentar la adversidad?, susurró con voz temblorosa, mientras otros, inquietos, se miraban entre sí. Pablo se agachó ante el joven, sosteniendo su mirada. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros también debemos ser fortalecidos por esa fe. Romanos 4:3. Mientras las palabras de Pablo se esparcían, el aire comenzó a vibrar con promesas, porque así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en novedad de vida. Romanos 6:4. El eco de sus palabras resonó en cada corazón como un tambor, llenando el lugar de una ferviente esperanza. Poco a poco, la nube de temor que había rodeado a la congregación comenzó a disiparse, dando paso a un fuego renovado dentro de ellos. Esa visión celestial, en unión con un fervido deseo de seguir a Cristo, desbordó el lugar. Algunos comenzaron a hablar entre ellos, animándose a permanecer firmes ante la oposición que podían enfrentar. Lo que nos espera también puede ser un testimonio para la gloria del Señor, afirmaron. ¿Qué sería de ellos, pensaron, si su perseverancia revelaba la fidelidad de Dios incluso en la angustia? Mientras la congregación fervía de emoción, la puerta se abrió de golpe y un centinela del pueblo entró, su rostro burlón y lleno de desprecio. ¿Qué haces aquí, Pablo? Tu mensaje ha comenzado a desmoronar lo que hemos construido. Este es un tiempo de confusión, y tú eres el causante, vociferó. El ambiente se tornó tenso, como un arco tensado preparado para lanzar su flecha. Pablo, sin inmutarse, repitió con voz clara y poderosa: el Evangelio es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Se produjo un silencio casi sobrenatural, y el centinela se detuvo.
Sus ojos buscaron los de Pablo, y los murmullos alrededor de la habitación parecieron menguar. En ese momento algo se movió en el corazón del centinela. Las palabras de Pablo, cargadas de vida y convicción, resonaron dentro de él, tocando la fibra de su ser. No puedes destruir lo que Jehová ha comenzado. Lucha contra este mensaje si lo deseas, pero la verdad de Dios prevalecerá. Como está escrito, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Afirmó Pablo con determinación. Mientras el centinela vacilaba, el eco de esas palabras se proyectó hacia afuera como un rayo, iluminando corazones y derribando muros. El joven Timoteo miróse lleno de confianza. Maestro, este es el tiempo en que la verdad se manifestará con mayor poder. Sí, Timoteo, dijo Pablo, sabiendo que lo que ocurría dentro de esa habitación no era solo una discusión, sino un acto de Dios en acción. A través de nuestra debilidad será revelada la fuerza de su gloria. Un aire de renovación llenó el lugar, revelando que el verdadero amor divino estaba por manifestarse de maneras jamás imaginadas. ¿Acaso habría un corazón dispuesto a recibir este poder transformador, aún ante la adversidad? Una pregunta flotó en el aire, como una invitación abierta. ¿A qué más nos llevará este amor glorioso? La atmósfera palpitaba con la anticipación de lo que Dios tenía reservado en su plan soberano, pues el desenlace de esta historia apenas comenzaba a escribirse. La tensión en el ambiente era palpable, y todos los presentes sintieron como un nuevo propósito se cernía sobre ellos. El centinela, que había entrado con la imperiosa intención de desacreditar la obra del apóstol, ahora titubeaba ante la fuerza del mensaje que había escuchado. ¿Acaso este mensaje no resuena en tu corazón?, preguntó Pablo, sus ojos fijos en el centinela. El hombre parpadeó, como si despertara de un profundo sueño. En el amor de Dios se encuentra la libertad y la transformación. La verdad que proclamo puede ser un refugio, incluso para aquellos que parecen estar lejos. En ese momento, un destello de confusión y asombro cruzó la faz del centinela. Mientras tanto, los hermanos comenzaban a unirse como un solo cuerpo, con corazones fervientes. Algunos comenzaron a alzar sus voces en oración, susurrando súplicas y alabanzas, pidiendo guiados por el Espíritu Santo. Timoteo, aún en su búsqueda de fortaleza, se unió a ellos, sintiéndose parte de algo mayor. El fuego del amor divino crecía como una llama, determinando a cada uno a permanecer firme. Así es, resonó uno entre la multitud. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La afirmación hizo eco de la promesa de la Escritura, resonando profundamente en los corazones. La convicción se volvía una poderosa armadura contra la tormenta de dudas que había estado creciendo en la comunidad. El centinela finalmente encontró su voz, aunque titubeante. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó, sus palabras temblando con un anhelo profundo. En ese instante, la atmósfera cambió aún más. Era como si la gloria de Dios se manifestara en la fragilidad de un corazón deseoso. Pablo, sintiéndose urgido por el Espíritu, se acercó audazmente y le dijo: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Con esas palabras, la puerta del corazón del centinela comenzó a abrirse, lo que llevó a varios miembros de la comunidad a acercarse más a él, inyectándole fervor y aliento. Los murmullos de temor se transformaron en clamores de alabanza. Nuestro Dios es un Dios de salvación, a Él pertenece el poder y la gloria, entonaron, llenos de júbilo. Lo que comenzó como una confrontación había girado hacia un momento glorioso de salvación y redención. Mientras esto ocurría, una luz brillante llenó la habitación, marcando la llegada de la presencia de Dios.
A través de la adoración, el centinela se sintió consumido por un amor inmenso que lo arrojó a la tierra, quebrantado y libre. Experimentó una revelación del amor divino que nunca había conocido, una conexión personal que transformaba su ser. De repente, la vibración en el aire prometía algo más. El impulso de la obra de Dios apenas comenzaba. Pablo percibió que esto era solo el principio. La verdad de Dios se suscitará entre las naciones, y muchos serán atraídos a su luz. Profetizó, sintiendo la urgencia del Espíritu de proclamar las maravillas de aquel que lo había rescatado. Así, la reunión se tornó en un encuentro divino, un lugar donde el temor se había convertido en fe. Sin embargo, las sombras de la adversidad aún acechaban en el horizonte. Un susurro de incertidumbre cruzó entre los hermanos. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo enfrentaremos el desafío que se aproxima? Una pregunta resonó en el aire y el silencio que la seguía fue denso, como si la misma creación esperara la respuesta divina. Dios, en su soberanía, ya había trazado un camino. El desenlace de ese momento era solo una parte de su plan inmenso. La promesa de una mayor revelación se cernía sobre ellos, pues el amor de Dios estaba por expandirse más allá de lo que podían imaginar. ¿Qué más desataría el poder transformador de su amor en el camino por delante? Pablo, lleno del fervor del Espíritu, miró a la congregación que se había reunido en torno al centinela, ahora postrado en el suelo. En su corazón palpitaba la urgencia de continuar la labor que el Señor le había encomendado. «Hermanos, mirad lo que el Señor ha hecho», exclamó levantando su voz entre la multitud. «No se trata solo de uno, sino de muchos que serán llamados a entrar en este camino de luz y verdad». La comunidad, fortalecida por la transformación que acababa de presenciar, se unió en un solo clamor de adoración y alabanza, inundando el aire con melodías que ascendían como incenso ante el trono de la gracia. Cada voz era un eco de esperanza, cada alabanza una declaración de fe. Timoteo, tocado profundamente, sintió que sus dudas se disolvían como la niebla al amanecer. En medio del júbilo, Pablo se dirigió a todos. «Escuchad, amados, el regalo de la salvación no se limita solo a este lugar, sino que debe ir más allá. La propia creación está gimiendo, aguardando un despertar que vendrá a través de nosotros». Con sus manos alzadas hacia el cielo, continuó: «Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, y algunos comenzaron a murmurar entre sí, reflexionando sobre las profundidades de su misión. ¿Cómo podemos ser instrumentos del plan de Dios?, preguntó una mujer entre la multitud, inquieta y llena de esperanza. Pablo la miró, y una chispa de revelación iluminó su rostro. «El amor de Cristo nos impulsará. Nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación». 2 Corintios 5:18. Esto es solo el comienzo. El Señor está preparando nuestros corazones para abrir puertas que antes parecían cerradas. Mientras hablaba, una sombra cruzó su semblante, un recordatorio de que el camino hacia adelante no estaría exento de pruebas. Más allá del gozo presente, un nuevo desafío acechaba. Fuerzas del mal podrían agitarse para contrarrestar esta obra divina. De repente, el centinela se levantó. Su rostro resplandecía con un entusiasmo renovado. «No solo soy yo, sino que mi casa también conocerá este amor. Iré y llevaré este mensaje a los míos. Soy un nuevo hombre en Cristo». Aquellas palabras resonaron, provocando lágrimas de alegría y una decisión firmemente arraigada en los corazones que escuchaban. Mientras la multitud empezaba a dispersarse en pequeños grupos, entonando alabanzas,
un nuevo sentido de dirección se estableció. El mismo cielo parecía abrirse, y la voz del Señor interrumpió en el aire. Mi plan se ejecutará, y lo que creéis imposible se manifestará. Muchos más vendrán. Comenzará una cosecha que cambiará el curso de naciones. De los perdidos haré nuevos dispensadores de gracia. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los presentes, pues comprendían que estaban al borde de algo grandioso. El amor divino va a desatar naciones inhabitadas. Pablo, sintiendo la manifestación del llamado, se dirigió nuevamente a su congregación. Esto solo es el principio. La obra que ha comenzado en nuestros corazones se esparcirá como fuego. Pero también recordad, la adversidad no se rendirá fácilmente. La batalla por el alma de la humanidad apenas comienza. Con esa última advertencia en sus labios, se retiró para prepararse en oración, anhelando que el Señor lo guiara en este nuevo capítulo de la misión. La comunidad, llenándose de una firme esperanza, se dispuso a orar y preparar sus corazones para lo que estaba por venir, un futuro que sin duda estaba en las manos de Dios. Y así, bajo la ferviente mirada del cielo y la promesa divina que se cernía sobre ellos, todos aguardaban el desenlace del plan soberano. Las palabras de Pablo resonaban en sus almas. De estas cenizas, el fuego del reino de Dios va a arder como nunca antes. ¿Qué revelaciones aún estaban por desatarse de la mano del Creador? La expectativa se llenaba con un palpable sentido de maravilla y temor reverente. La noche caía sobre Roma y el ambiente estaba cargado de expectación. La comunidad de creyentes había experimentado un despertar, un anhelo que fluía como un río, pero la revelación del amor divino aún estaba en los albores de su manifestación. Pablo, ahora en profunda meditación, se encontraba en su celda, sintiendo el impulso del Espíritu Santo elevar su espíritu a nuevas alturas. ¿Qué más depara el Señor?, se preguntaba, sintiendo la urgencia de grabar en su corazón cada visión que Dios le otorgaba. En ese momento, un eco de sus experiencias previas resonó en su ser, recordándole cómo, incluso en su camino de persecución, cada paso había estado marcado por la providencia de Dios. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, reflexionó, sintiendo que el mismo aliento de Dios soplaba sobre su mente y su corazón. Fue entonces que comenzó a orar, invocando la sabiduría y dirección del Señor para el camino que tenían por delante. Señor, prepara nuestros corazones para lo que está por venir, suplicó, su voz resonando en la soledad de su celda. Déjanos ser instrumentos de tu paz y luz en un mundo que anhela respuestas. A medida que sus palabras ascendían hacia el cielo, la promesa de Dios se iluminó en su mente, recordándole que cada adversidad, cada prueba, tenía su propósito divino. Porque el Señor, tu Dios, es un fuego consumidor. Deuteronomio 4:24. Murmuró, sintiendo en su interior que lo que estaba en juego era mucho más grande que él mismo. La hora avanzada de la noche hizo eco de la firmeza del propósito. Aquella comunidad en la que había sembrado la verdad estaba al borde de una nueva ola de revelaciones sobre su identidad en Cristo. ¿Cómo podemos entender completamente la grandeza de este amor que nos ha llamado?, se preguntaron unos a otros en sus reuniones. Pablo, sintiendo sus corazones vibrar ante la expectativa, comenzó a definir su nueva misión en la verdad que había sido revelada a él. Así como la creación gime, nosotros también gemimos esperando nuestra redención. Romanos 8:22. Entonces, una idea surgió en su mente. No solo serían testigos de amor, sino agentes de cambio, destinados a proclamar el Evangelio incluso en medio de la oposición. Puede que el camino sea difícil, pensó, pero lo que viene es mayor que las sombras que acechan.
Con fervor renovado, comenzó a escribir cartas no solo a la comunidad existente, sino a lugares lejanos, preparando el corazón de muchos para el estallido del amor de Dios. Porque no tengo vergüenza del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16 dictó, sabiendo que cada carta, cada palabra, traería vida donde había muerte. A medida que su pluma danzaba sobre el papiro, Pablo comprendía que no estaba solo. El Espíritu de Dios lo acompañaba, guiando su mano con claridad divina. Mientras continuaba escribiendo, la llegada de una presencia familiar le interrumpió. Era Silas, su compañero de ministerio, cuyo rostro mostraba la mezcla de preocupación y valor. He oído que las persecuciones han aumentado entre los hermanos en Jerusalén, y algunos incluso están siendo arrestados, informó, su voz cargada de la realidad del peligro que enfrentaban. ¿Y cómo podemos permanecer firmes en medio de esto?, preguntó Pablo, contemplando los desafíos que se aproximaban. El amor de Dios es nuestra armadura, respondió Silas con firmeza. Es lo que nos sostiene, incluso cuando caminamos a través del fuego. En ese momento, Pablo recordó las palabras del Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Aquella era la fortaleza que necesitaban. Ambos hombres de Dios se unieron en oración, clamando por la fortaleza y la guía que necesitaban para el camino tumultuoso que estaba por venir. Señor, prepara nuestros corazones, y que la luz de tu amor brille en cada situación. Oraron juntos, sintiendo el fuego terciario de un llamado colectivo. Lo que había comenzado como un encuentro íntimo se convirtió en un clamor colectivo. Otros comenzaron a reunirse, impulsados por la decisiva proclamación del amor divino que iba a cambiar el curso de Roma. «Estamos listos para afrontar todo lo que venga», dijo uno entre la multitud. «Sabemos que la victoria ya está ganada en Cristo». Las palabras resonaron en los corazones de todos los presentes, y cada uno percibía que algo monumental estaba pronto a manifestarse. Pablo, aún escribiendo, sintió la inminente llegada de un nuevo despertar espiritual. ¿Y si todo lo que hemos sufrido es el catalizador de un cambio radical en nuestras comunidades? Se planteaba, como si el mismo cielo estuviera esperando revelar su glorioso y asombroso plan. La idea de ser mensajeros de reconciliación ardía en su corazón, y sabía que pronto los ojos de muchos se abrirían a la verdad del Evangelio. Pronto la verdad de este amor se desbordará en toda la tierra, y muchos, entre ellos los que hoy enfrentan la oscuridad, verán la luz, medió entre sus pensamientos. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, trayendo consigo una claridad divina que superaba todo entendimiento. ¿Qué revelación traerá este amor?, se preguntó, su corazón palpitante ante la expectativa de que el Señor desataría algo extraordinario. La comunidad continuó fortaleciéndose y proclamando la fe, creando un manto de unidad que atraía a más a la familia de Dios. Sin embargo, la verdad murmurante de lo que tenían por delante continuaba llamando desde el horizonte. La promesa de Dios estaba tan cerca, toda la creación estaba a la expectativa del despliegue glorioso de su amor. Así, mientras los creyentes permanecían en oración, un nuevo sacrificio, un recién llamado a la unidad y a la certeza en el amor divino, comenzaba a gestarse. El caldero del plan soberano de Dios estaba a punto de ebullición. ¿Qué misterios revelaría? ¿Qué nuevas batas de gloria y redención se manifestarían llevando en sus alas el poder transformador de la cruz? Todos esperaban con fe expectante, porque el amor de Dios estaba a punto de desbordarse, y el misterio del propósito eterno estaba en movimiento.